En este vídeo vamos a obtener gráficamente la curva de Engel de un bien y también vamos a partir de ella a clasificar los bienes en función de cómo varían cuando varía la renta, en bienes normales, inferiores o neutros. Como los vídeos anteriores en los que obteníamos gráficamente la curva de demanda directa y la curva de demanda cruzada, partimos de un equilibrio inicial E0 para el cual se demandan unas cantidades del bien Q1 y del bien Q2. Y ahora para obtener la curva de Engel, lo que tenemos que hacer es suponer que varía la renta monetaria, mientras que los precios de los otros bienes, se mantienen constantes. Suponemos que la renta, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, disminuye. Como los precios permanecen constantes, el efecto inmediato es que nuestra restricción presupuestaria, nuestra recta de balance, se desplaza. Y se desplaza hacia el origen, porque se reduce el conjunto asequible. Los precios son los mismos, pero nuestra renta es inferior, por lo tanto el conjunto asequible es más pequeño. Esto hará que haya que calcular un nuevo equilibrio, habrá una curva de indiferencia en esa alejada del origen y que sea tangente con la nueva recta de balance que da lugar a un nuevo punto de equilibrio E1, para el cual se demanda una cantidad óptima del bien Q1, Q1 super 1, y una cantidad óptima del bien 2, Q2 super 1. Tal como hemos dibujado estos dos equilibrios, al reducirse la renta, tanto la cantidad del bien 1 como la cantidad del bien 2 disminuyen. Si hacemos disminuciones sucesivas de la renta, variaciones de múltiples de la renta, obtendríamos múltiples equilibrios. Si unimos esos infinitos equilibrios que podemos obtener, obtenemos una curva. A esta curva se la denomina curva renta-consumo. Es aquella curva que une los infinitos equilibrios del consumidor que se generan cuando cambia la renta manteniendo constantes los precios de los bienes. Ahora vamos a obtener, a partir de esta modificación de renta, vamos a obtener gráficamente la curva de Engel, en este caso para el bien 2, pero un ejercicio equivalente podríamos hacer para obtener la curva de Engel del bien 1. Las curvas de Engel, para representarlas gráficamente, optamos por el criterio de representar en el eje de ordenadas la variable dependiente, que es las cantidades, Q2 en este caso, y en el eje horizontal, en el eje de abscisas, la renta monetaria o variable exógena. Este criterio es el contrario al que se opta al representar las curvas de demanda directa y demanda cruzada. En algunos manuales y algunos profesores utilizan el criterio también invertido para las curvas de Engel. En principio, el análisis es prácticamente equivalente, solo que teniendo en cuenta el cambio en los ejes. Ahora trasladamos los datos del gráfico de la izquierda al gráfico de la derecha para poder representar la curva de Engel del bien 2. Para una renta inicial y super 0, teníamos que la cantidad de equilibrio demandada del bien 2 era Q2 super 0. En ambos gráficos podemos hacer este traslado de cantidad del bien 2 porque ambos ejes representan la cantidad del bien 2. Al reducirse la renta hasta Y super 1, se obtenía un nuevo punto de equilibrio para el cual se demandaba una cantidad del bien 2 inferior, que es Q2 super 1. Si esto lo hacíamos para múltiples variaciones de la renta, obteníamos múltiples puntos de equilibrio, que si los unimos todos, obtendremos una curva, que en este caso es una curva creciente. Observamos que, por lo tanto, la pendiente es positiva de esta curva de Engel. Matemáticamente esto quiere decir que la derivada de Q2 respecto de la renta de Y, es decir, cómo varía Q2 cuando varía la renta, esta derivada es positiva, lo que significa que al modificarse la renta, la cantidad demandada del bien se modifica en la misma dirección. En nuestro caso, como se estaba reduciendo la renta, la cantidad del bien 2 se modifica en la misma dirección, es decir, disminuye la cantidad demandada del bien 2. Como he dicho, un ejercicio equivalente podría hacerse a partir de este gráfico para obtener, a partir del gráfico de la izquierda, para obtener la curva de Engel del bien 1. En este caso, si trasladamos hacia abajo el gráfico, ahí sí que podríamos utilizar la representación gráfica
inversa en la que el eje vertical es la renta y el eje horizontal es Q1. A continuación vamos a obtener la curva de Engel para un bien neutro. Un bien neutro es aquel cuya cantidad demandada no cambia aunque la renta cambie. Partimos de un mismo equilibrio inicial para unos precios y una renta dados. Suponemos que la renta disminuye, pero al ser un bien neutro, el bien 2 vamos a considerar que es un bien neutro. Esto quiere decir que, aunque disminuya la renta, no cambia la cantidad demandada de ese bien. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio E1 tiene que darse en la misma horizontal de la cantidad inicial del bien 2. Si el bien 2 es neutro en todo el espacio de consumo, entonces si hacemos modificaciones sucesivas de la renta, siempre obtendremos que los puntos de equilibrio se encuentran en la horizontal respecto de la cantidad inicial del bien 2. Y al unir todos estos puntos de equilibrio, obtendríamos que la curva renta de consumo es una recta horizontal. A continuación, a partir de este gráfico, obtenemos la curva de Engel del bien 2. Hemos dicho que para una renta inicial I super 0, la cantidad demandada del bien 2 es Q2 super 0, y aunque disminuyamos la renta a Y super 1, la cantidad demandada del bien 2 sigue siendo exactamente la misma, y así sucesivamente. Si unimos todos estos puntos de equilibrio, obtenemos que nuestra curva de Engel, que es la que relaciona cantidad demandada, en este caso del bien 2, respecto de variaciones en la renta, es una recta horizontal. Matemáticamente esto quiere decir que la derivada de Q2 respecto de Y, de la renta, es decir, cómo varía la cantidad demandada del bien 2 ante variaciones en la renta, es igual a 0. Aunque varíe la renta, no se modifica la cantidad demandada. Este ejemplo gráfico que hemos puesto en esta transparencia corresponde con el enunciado del ejercicio 27 del cuadernillo de ejercicios. Y ya por último vamos a obtener gráficamente la curva de Engel en el caso de un bien inferior. Un bien inferior es aquel cuya cantidad demandada varía en sentido contrario que como lo hace la renta. Entonces, partimos otra vez inicialmente de un equilibrio. Si ahora suponemos que se disminuye la renta y que el bien 2 es un bien inferior, entonces lo que ocurrirá es que la cantidad demandada de ese bien aumentará, irá en sentido contrario a cómo varíe la renta. Por lo tanto, el punto de tangencia en la nueva recta de balance tiene que darse por encima de la cantidad de equilibrio inicial del bien 2. Obsérvese en este gráfico que si el bien 2 es inferior, siempre, obligatoriamente, el otro bien necesariamente tendrá que ser un bien normal. Fijaros que gráficamente, al disminuir la renta, si decimos que el bien 2 es inferior, su cantidad tendrá que aumentar. La única forma de que la cantidad del bien 2 aumente, que la cantidad de equilibrio aumente y se encuentre en ese tramo, es en un punto al cual corresponderá siempre una cantidad demandada del bien 1 inferior a la inicial. Por lo tanto, al disminuir la renta, la cantidad demandada del bien 1 sí que disminuye. Ahí la cantidad demandada del bien 1 sí que varía en el mismo sentido que la renta, ambas disminuyen. Por lo tanto, ese bien es normal. Mientras que el bien 2 sería un bien inferior. Si hacemos múltiples modificaciones de la renta monetaria, obtenemos múltiples equilibrios. Si el bien 2 es un bien inferior para todo el espacio de consumo, entonces al unir esos múltiples equilibrios obtendremos una curva renta-consumo que es decreciente, tal como muestra el gráfico. A continuación, a partir de este gráfico, obtenemos la curva de Engel para este bien inferior, el bien 2. Para la renta inicial, el consumidor demandaba en el equilibrio Q sub 2 0 y al disminuir la renta, resulta que ahora la cantidad nueva de equilibrio del bien 2 aumenta. Por lo tanto, nos encontraríamos en este gráfico en un punto como el E1. Si esto lo hacemos para múltiples modificaciones de la renta, obtenemos múltiples puntos de equilibrio que si unimos obtenemos una curva de Engel que en este caso es decreciente.
Por lo tanto, la curva de Engel de un bien inferior es decreciente, esto quiere decir que la pendiente es negativa, o que la derivada de Q2 respecto de la renta es negativo, es decir, que ante una variación en la renta, la cantidad demandada del bien 2 varía en dirección contraria. En nuestro ejemplo, al disminuir la renta, la cantidad demandada del bien 2 aumenta. Ya por último, hacer mención a lo siguiente. El análisis gráfico que hemos realizado en las transparencias anteriores lo hemos hecho teniendo en cuenta que lo que construíamos era la curva de Engel del bien 2. Un ejercicio equivalente, aunque no idéntico, se puede hacer para obtener las curvas de Engel del bien 1. Igualmente con una variación en la renta, ya sea una disminución o un aumento, y ver cómo varían la cantidad demandada del bien 1. De tal manera que nos pueden proponer ejercicios teórico-prácticos en los que nos pregunten cómo sería la curva renta-consumo si el bien 1 es normal, o si el bien 1 es inferior, o cómo sería, por ejemplo, la curva renta-consumo si el bien 1 es neutro. En los ejercicios y preguntas que nos encontremos puede ocurrir que, por una parte, si nos dan las funciones de utilidad ordinal y nos piden obtener las expresiones de las funciones de demanda general y a partir de ellas nos piden las curvas de Engel, entonces, al tener información concreta sobre las expresiones matemáticas de funciones de utilidad ordinal, funciones de demanda general, lo que hacemos es obtener analíticamente las curvas de Engel y a partir de ahí podemos deducir cómo clasificamos los bienes en función de la variación de la renta. Eso es lo que hemos visto en el primer vídeo de este tema, en el que obteníamos analíticamente las curvas de comportamiento. En cambio, en este vídeo sobre análisis gráfico, este análisis gráfico en el que no tenemos funciones concretas, lo que nos sirve es para ilustrar sobre todo casos extremos o particulares como bienes inferiores, bienes neutros, etcétera, y que nos permiten poder resolver cuestiones que son de carácter teórico-práctico.